de las sentencias, entonces creo que va a ser más fácil. Pues lo primero de todo es decir que la sentencia del Tribunal Polaco del 7 de octubre ha sido muy comentada. Vimos no solo comentarios en la prensa, sino también una reacción oficial por parte de la Unión Europea. Aquí ya se han indicado estas palabras de los oficiales de la Unión Europea. También la Comisión enfatizó que no dudará en hacer uso de las competencias que tienen los tratados para salvaguardar la aplicación uniforme del derecho de la Unión. Hubo muchos comentarios políticos. Hay muchas controversias que despierta la decisión del Tribunal Constitucional y hay muchas interpretaciones de esta sentencia. Hasta argumentos que, y también lo hemos escuchado, si podemos pasar a la siguiente página en la presentación. También vimos que algunos comentaban que es el fin de la Unión Europea que conocemos, que la República de Polonia incluso ha presentado una moción de salir de la Unión Europea, que estamos frente a un polexit. Yo creo que para entender bien esta sentencia hay que analizar algunos de sus detalles y hay que analizar el contexto en que esta sentencia se pronuncia. Y yo desde el principio quiero ser en este contexto muy claro. Creo que es una sentencia, como ya se ha dicho, fantasmagórica, una sentencia que ignora las reglas de la integración europea e ignora también las provisiones de la Constitución polaca. Es un fenómeno serio y grave, pero por el otro lado creo que esta sentencia no contribuye nada al debate sobre la primacía y en realidad resuelve un conflicto falso de primacía. Y en mi opinión, esta sentencia no cambia mucho en términos jurídicos porque el tratado, tanto en todo el territorio de la Unión Europea como en Polonia, sigue vigente en su totalidad. Voy a explicar ahora por qué. De momento, también hay que mencionarlo desde el principio, no hay fundamentos escritos de la sentencia. Es algo habitual que está haciendo nuestro Tribunal Constitucional, es decir, anuncia la sentencia y presenta los motivos orales de la decisión y luego, unas semanas más tarde, se publican los motivos escritos ya en la página del tribunal, pero lo que es el fallo, es decir, lo que nosotros llamamos sentencia wyroku, es decir, donde el tribunal presenta la relación entre las normas, el mismo fallo sí se ha publicado, pero no están publicados sus fundamentos jurídicos. Entonces, tenemos que basar, comentando esta sentencia, sobre estos elementos que todavía no son elementos, digamos, completos en este sentido. Lo primero de todo, en este contexto de la sentencia y de lo que ya vimos, hay que enfatizar que se trata de una sentencia interpretativa. Algo que nosotros en polaco llamamos sentencia interpretativa. No estoy seguro si el Tribunal Constitucional español aplica la misma figura, pero se trata de una sentencia que declara la inconstitucionalidad no de la totalidad de una provisión, de un artículo completo de una ley o de un tratado internacional, sino de algunos elementos normativos o alguna interpretación de la provisión de la norma. Entonces, esta técnica de la sentencia interpretativa se utilizaba antes, digamos, en los buenos tiempos del tribunal, cuando todavía no fue un instrumento y una herramienta política, y esto se interpretaba como una manifestación de autolimitación por partes del jueces del Tribunal Constitucional, que, es decir, no declaran la inconstitucionalidad de toda la provisión, sino declaran la inconstitucionalidad solo de una norma que emerge de esta provisión. Y aquí lo que podemos ver es el fallo del tribunal. Lo he intentado traducir, no es completo, no es una traducción literaria, pero creo que tiene los elementos más importantes.
Ha sido un poco difícil para mí traducir este elemento interpretativo. Lo he traducido como en cuanto. En inglés, la traducción oficial es insofar as. Es decir, indican como solo una parte de la norma, una interpretación de la norma. Entonces, si vemos, hay dos elementos que ha cuestionado el Tribunal Constitucional polaco. El primero, artículo 1 del Tratado de la Unión Europea, en relación con el artículo 4, en cuanto establezca una integración europea basada en el derecho de la Unión y en su interpretación, en la cual los órganos actúen fuera de las competencias establecidas en los tratados, en la cual la Constitución polaca no sea la ley suprema y en la cual Polonia no pueda funcionar como un Estado soberano y democrático. Eso viola la Constitución. Pues está claro, si un país no puede ser democrático, no puede funcionar de una forma soberana, pues está claro que la integración europea no supone esto y yo en el artículo 1 y en el artículo 4 no veo estos peligros. Luego, el segundo ámbito de inconstitucionalidad es el artículo 19 y creo que este es el punto central de esta sentencia. Y aquí también solo este artículo es inconstitucional en cuanto atribuye a los órganos judiciales nacionales las competencias de cuestionar la legalidad del procedimiento del nombramiento judicial. Es decir, eso también lo estoy simplificando un poco, pero en realidad el fenómeno que vemos ahora en Polonia es que los jueces nombrados antes están cuestionando el estatus de los jueces nombrados ahora, los jueces nombrados en este procedimiento de presión política, ¿no? Entonces, estos jueces que cuestionan el estatus de otros jueces están ahora enfrentando unas sanciones disciplinarias y ahí es realmente un instrumento que ellos pueden utilizar para no aplicar la ley polaca que viola todos los preceptos de la independencia judicial. Entonces, así vemos la sentencia. Esta sentencia, si podemos pasar, yo creo que ahora sí, no, sí puedo. Esta sentencia hay que verla en el contexto del conflicto creado por el gobierno polaco con la Unión Europea sobre la independencia judicial. Es lo que forma parte de una narrativa, digamos, más amplia que cuestiona las competencias de la Unión Europea en ciertas áreas. Cada inferencia de la Unión Europea en lo que el gobierno llama las reformas se considera como un peligro a la identidad nacional, a la soberanía. Entonces estamos otra vez frente a estos argumentos de identidad constitucional. En mi opinión, es un abuso del concepto de la identidad constitucional. Es una característica común de esos ordenamientos iliberales que para los fines políticos interiores tienen que seguir demostrando la defensa de los valores nacionales. Y de momento son dos elementos que despiertan la preocupación de la Unión Europea. El primer elemento es el sistema de los nombramientos judiciales. Aquí he apuntado dos sentencias que son ejemplo de la reacción tanto de la Unión Europea como del sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos frente a estos procedimientos. Es un problema más profundo de la composición del Consejo del Poder Judicial. Entonces, según la jurisprudencia europea, está claro que el Consejo del Poder Judicial, tanto el Consejo como los jueces nombrados por él, no cumplan con los requisitos europeos de la independencia judicial y esas sentencias lo confirman. Tenemos dos sentencias, creo que también se va a hablar de ellas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Luego, otro punto de preocupación por parte de la Unión Europea es el régimen disciplinario de los jueces. Aquí tenemos una sentencia de junio ya resuelta y un asunto pendiente
un asunto pendiente sobre el régimen disciplinario es el asunto C-2004-21 y allí se han dictado las medidas provisionales, se ha suspendido la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo en Polonia, pero el gobierno de Polonia y tanto el Tribunal Supremo ignoran esta sentencia y la Cámara sigue funcionando. Polonia enfrenta unas sanciones financieras de 1 millón de euros por cada día de funcionamiento de esta Cámara. Pero no es, digamos, el primer ejemplo de la retórica antieuropea, porque hablando de estas medidas provisionales, ya en julio el Tribunal Constitucional polaco se pronunció sobre estos casos. Es la misma Cámara Disciplinaria que ha dirigido una cuestión de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional ha confirmado ya en julio que artículo 4 del Tratado de la Unión Europea en relación con el 279 del funcionamiento de la Unión Europea en cuanto se refiere a las medidas provisionales relacionados con la administración de justicia viola la Constitución. Entonces, el Tribunal Constitucional polaco dijo, no, las medidas provisionales no aplican a nosotros, ustedes no pueden interferir tanto en nuestro sistema de administración de justicia. Y último elemento del contexto de la sentencia es que esta sentencia del Tribunal Constitucional de que estamos hablando despierta unas muy serias preocupaciones que realmente, que realmente aparece una pregunta si es un tribunal constitucional o un cuerpo, un sujeto que no cumple estas características, porque esas dudas formales sobre la composición del Tribunal Constitucional han sido confirmadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en mayo en la sentencia donde determinó el Tribunal Europeo que existía una violación grave del derecho interno, eso es también muy importante, de la Constitución polaca en relación al nombramiento del magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces había una influencia ilícita en el proceso de elección de los jueces y el Tribunal Europeo dijo que eso afecta la legitimidad y socavaba la esencia mínima del derecho a un tribunal establecido por la ley, artículo 6 del convenio. Por lo tanto, hay 3 jueces y ellos 3 participaron en esa sentencia cuyo estatus es dudoso. Y ahora, ya por último, si podemos pasar, existe la pregunta si realmente es una cuestión de primacía. Si habrá que resumir, digamos, la mayor preocupación de las autoridades polacas, es la jurisprudencia del Tribunal Europeo, del Tribunal de Justicia, relacionado con la independencia judicial. Entonces, el Tribunal de Justicia, basado en el artículo 19 del tratado, está desarrollando unas garantías cada vez más detalladas que forman parte del concepto más amplio del Estado de Derecho, de Rule of Law. Entonces, la intención del gobierno polaco es muy clara, es evitar las consecuencias del mecanismo de condicionalidad, Rule of Law, y cuestionar en el mismo momento la jurisprudencia y el desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, alegando la violación de soberanía, identidad constitucional y utilizando un tribunal constitucional que es totalmente bajo el control político, es un tribunal marioneta, yo no tengo ninguna duda. Tengo que hacer un énfasis que desde el punto de vista, desde el punto de vista de la Constitución polaca, el Tribunal de Justicia en ninguna de las sentencias sobre la independencia judicial y sobre las reformas judiciales en Polonia haya cuestionado la posición o las normas de la Constitución polaca o la supremacía. Esto no existía. En la jurisprudencia, última jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no existía el problema de la supremacía. Se trataba más bien de los cambios legislativos inconstitucionales que estaba examinando el Tribunal de Justicia. Las exigencias de la independencia judicial en la última jurisprudencia garantizan el mismo nivel de protección
tanto en la Unión Europea como en el sistema del Consejo en Europa, como en la Constitución polaca. La Constitución polaca ha sido escrita inspirándose del case law y de toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la independencia judicial. Entonces, según todos esos estándares, no es posible, también del punto de vista del estándar de la Constitución polaca, conseguir este efecto cumulativo del secuestro político del poder judicial que se consiguió en Polonia. Entonces, exigir que la legislación ordinaria, y es lo que está haciendo la Unión Europea, exigir que cumpla con los requisitos de la independencia judicial, no excede el marco de las competencias transferidas por la Constitución. Los jueces polacos son jueces europeos y las instituciones de la Unión Europea tienen competencias a salvaguardar su independencia. Y la supremacía de la Constitución polaca ya está garantizada suficientemente en la anterior jurisprudencia del Tribunal Constitucional polaco. Aquí estoy indicando dos de las más importantes sentencias, K1804, K3209. Son las sentencias que se refieren al Tratado del Acceso a la Unión Europea de 2004 y la segunda es donde el Tribunal Constitucional polaco validó la constitucionalidad del Tratado de Lisboa. Entonces, los dos momentos cuando los tratados han sido controlados. En esa jurisprudencia del Tribunal polaco, ya ellos indicaron, porque, o sea, eran conscientes de que puede haber un conflicto. Entonces dijeron, si hay un conflicto entre el derecho polaco y las normas de la Constitución, hay que aplicar la interpretación amistosa, entonces intentar interpretar la ley polaca pro UE, y luego, si no se puede resolver este conflicto, hay tres alternativas. Cambiar la Constitución, salir de la Unión Europea o cambiar los tratados. Es una alternativa que conocemos todos, ¿vale? Y hay que decir que en 2006 Polonia cambió su constitución, que fue efecto de la integración europea, porque tenía que implementar la orden europea de detención. Entonces, hemos optado por cambiar la constitución. Entonces, es un conflicto falso, debido a que no hay que decidir sobre la cuestión de la primacía entre la Constitución y el derecho de la Unión Europea. No hay cuestiones, no hay normas constitucionales que estén en conflicto con las normas de la Unión Europea, y el único momento donde aparece el problema de la primacía es cuando los jueces ordinarios no apliquen la legislación polaca que no es de acuerdo con la Constitución y con el derecho de la Unión Europea. Entonces, no se trata de un conflicto entre Constitución y el derecho de la Unión, sino de la ley inconstitucional y el derecho de la Unión y la Constitución. Entonces, ellos son ya legitimados a aplicar directamente las normas del derecho internacional, porque la Constitución polaca se los permite. Hay dos provisiones de la Constitución polaca, es decir, artículo 91, que dice que un tratado internacional primará sobre las leyes polacas, y también las leyes elaboradas por la organización internacional, si el tratado lo prevé, también serán aplicables y primarán. Resumiendo, no es un clásico conflicto sobre la primacía entre la Constitución y el derecho de la Unión Europea. Entonces, ¿qué es? En mi opinión, esta sentencia forma parte de un fenómeno más amplio de cuestionar el desarrollo de un estándar internacional, en este caso en la materia de la independencia judicial. Es una herramienta muy útil en un sistema capturado políticamente, donde existe un tribunal constitucional capaz de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes y de los tratados internacionales. Es una técnica muy primitiva, pero muy eficaz al mismo momento. Y como hemos visto, los poderes políticos en Polonia no ven ningunos límites en su uso, porque están cuestionando literalmente todo. Los tratados, están cuestionando el procedimiento de las cuestiones prejudiciales, están cuestionando las medidas provisionales, están cuestionando, y ahora, dos ejemplos para terminar, están cuestionando incluso el convenio europeo. ¿Por qué?
Ahora, en noviembre, hubo, y esa es la última palabra, corrigiendo un poco eso que se ha dicho al principio, en noviembre el Tribunal Constitucional ha cuestionado el artículo 6 del convenio, o sea, algo que era presente en el sistema jurídico polaco ya desde 30 años. Sabemos qué son las reglas de independencia judicial según el estándar del convenio, ¿verdad? Pero ahora el tribunal dice que en tanto que se refiera al Tribunal Constitucional, el artículo 6 no es de acuerdo con la Constitución polaca, y un caso pendiente donde el Tribunal Constitucional, y aquí creo que va a seguir la misma argumentación, va a controlar el artículo 6, pero en cuanto permita a los tribunales ordinarios aplicar los requisitos del artículo 6. Algo muy triste, algo muy primitivo, pero eficaz. Desafortunadamente, hay que hablar, hay que ver cómo solucionar este problema. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias, Adam. Abrimos un turno de debate, un turno de preguntas. Sí, Marian. Sí, Ricardo. Bueno, levanta la mano. Muy rápidamente, Adam. Oye, encantado de tenerte con nosotros, Adam. Vamos a ver. Yo, hombre, entiendo que son exposiciones muy rápidas en poco tiempo, ¿no? Yo tengo mi visión también tengo mi visión, ¿no? Que coincide en parte con la tuya, ¿no? Vamos a ver, lo primero que te voy a decir es que sorprende lo de los, decías tú, es lógico, tal, es una tradición que se dicte el fallo y pasen unas semanas, ¿no? Bueno, han pasado, vamos camino de 3 meses, ¿no? Eso es un escándalo, yo creo que es un escándalo, pero no un escándalo político-judicial, ¿no? Eso es un escándalo desde el punto de vista del artículo 6 del convenio, ¿no? Que un tribunal dicte un fallo y que se quede como marcándose un globo sonda para estar viendo opiniones durante un año que dice la gente, para luego redactar la motivación, eso es una cosa que ya de por sí llama la atención. Yo ¿me permites, yo con el fallo nada más, con el fallo, ¿no? de la 321, vamos a ver, yo me voy a permitir discrepar un poquito de ti, Adam, en el sentido siguiente. Yo creo que el problema gordo realmente no es tanto lo que dice la sentencia 321, sino quién lo dice, que es un poco lo que decías tú, quién lo dice y en el contexto en el que lo dice. Eso es lo primero que te digo. Ahora te explico esto. Y lo segundo, hombre, hay una diferencia, yo creo, clara entre la 321 y la 621. Claro, declarar inconstitucional el artículo 6 del convenio porque te permite vigilar la independencia judicial, eso es evidente que va en contra del artículo 6 del convenio. Nada. Yo creo que el discurso, estoy contigo, que es una sentencia inaceptable, pero porque es un tribunal secuestrado, tú lo has dicho muy bien, es un tribunal secuestrado desde el punto de vista que hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que no es un tribunal establecido conforme a la ley. Pero yo creo que hay una diferencia de matiz aquí importante, que no hay que olvidar, ¿no? Que lo sabrás tú también. Detrás de esto hay algo más sutil. Es verdad que estamos en un contexto, como es el de Polonia, en el que a partir del año 2015 se produce el asalto, ¿no? El asalto total sobre el Tribunal Constitucional, tú lo sabes de sobra, ¿no? Hay 5 magistrados que son nombrados por el Parlamento, el presidente no los refrenda, espera las elecciones y a partir de ahí está todo adulterado, efectivamente, ¿no? Bueno, pero yo creo que hay una cosa, por eso te digo que hay una diferencia entre la 3 y la 621. En la 321 no deja de ser cierto, Adam, que el Tribunal de Justicia esté controlando la estructura judicial de los Estados miembros sobre la base de su independencia, esto es una cosa que es de antes de ayer, Adam. Esto es una cosa que nace, tú lo sabes, desde el año 2018. Antes del año 2018, esto no lo había dicho nadie, ¿no? Bueno,
que, te quiero decir, yo estoy de acuerdo con esa interpretación expansiva que ha hecho el tribunal, ¿no? Del 1, del 2 y del 19. Pero estarás de acuerdo conmigo, Adam, que es una interpretación muy expansiva. Claro, oye, extraer del artículo 19, que del artículo 2, que establece el Estado de Derecho, del artículo 19, que establece que los Estados miembros garantizarán recursos efectivos para hacer valer los derechos que le confiere el derecho a la Unión, sacar de ahí una competencia general para controlar la independencia judicial. Aquí está la clave, Adam. Cuando el Estado actúa dentro del radio de la Unión y cuando actúa fuera del radio de la Unión, pues es una cosa que no existía antes de 2010, ¿no? Bueno, y ahora todos lo hemos asumido 3 años después, Adam. Pero ya acabo. La 321, insisto, más allá de que el problema esté en que quién dicta esa sentencia a un tribunal políticamente secuestrado, tú lo has dicho, y así lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en qué contexto, que es un contexto de asalto global del el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Pero si te vas a lo que es el fallo y te abstrajeras de todo eso, si hicieras abstracción de todo eso, hombre, no es lo mismo la sentencia de la 6 que la 3, porque la 3 es evidente que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una competencia evidente para enjuiciar todo el Poder Judicial a la luz de la independencia judicial. ¿Te das cuenta, no, Adam? Mientras que en el caso de la Unión, hombre, es evidente desde que el Tribunal de Justicia sacó la sentencia del año 2018 a los portugueses, que probablemente, Adam, sería una sentencia que sale ya probablemente pensando ya en Polonia, porque claro, Polonia ya venía arrastrando esto desde el año 2015, ¿no? Esa es mi opinión, Adam, porque en el fondo, tú lo has dicho, a mí la sentencia, la 18-2004 me parece que es, ¿no? La que establece la Friendly Interpretation. A mí el problema, como jurista, más allá, abstrayéndome del tema político de Polonia, lo que yo veo en la sentencia de la 321 es que aunque yo he leído por ahí que en la vista el tribunal utilizó la doctrina de la sentencia del año 2004, lo que pasa es que la está tergiversando, claro, porque lo que no aparece por ningún lado en la sentencia 321 es la friendly interpretation, claro, ¿no? Al revés. Lo que hace el Tribunal Constitucional polaco es fabricar artificialmente unas lecturas de la Constitución polaca para contraponerlas al derecho de la Unión, ¿no? No sé qué opinas, Adam. Eso es todo lo que quería apuntar. Gracias. Uy, he hablado sin cámara, pero bueno. Aquí me tienes, Adam. Me he hablado sin cámara, pero aquí me tienes. No sé si procedo a responder directamente o hay otras. Sí, Adam. Sí, yo estoy de acuerdo que hay una diferencia entre la situación relacionada con la inconstitucionalidad del Tratado de la Unión Europea y del Convenio Europeo. En el contexto del Convenio Europeo ya es más primitivo, es decir, cómo se puede cuestionar que un tribunal que reconoce los amparos constitucionales no sea un tribunal en la luz del artículo 6. Eso es absurdo, ¿verdad? Y eso no es nuevo, como has dicho. Eso es algo que ya hemos sabido en el momento de entrar al Consejo de Europa. Y hay una diferencia. Entonces, sí, en este sentido yo veo que en el caso de la Unión Europea puede ser como un manifiesto de oposición a este desarrollo, un manifiesto mejor o peor, pero sí. Y en el otro caso es como ya algo fuera de cualquier discusión, ¿verdad? Entonces, sí, hay que discutirlo y yo estoy de acuerdo que ha sido todo muy rápido, todo el desarrollo y la presión de la Unión Europea, pero ten en cuenta que nosotros, pensando ya desde la perspectiva interior polaca, ¿qué alternativas tenemos ahora para defender y qué herramientas tenemos? Herramientas internas no existen porque todos los órganos constitucionales han sido asaltados políticamente, ¿no? Afuera, ¿qué instrumentos tenemos? Tenemos el Consejo de Europa, vemos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es más lento,
no tiene tantos instrumentos de ejecución de las sentencias. Entonces, es obvio que nosotros, pensando en la defensa de los valores constitucionales, vamos a dirigirnos hacia la Unión Europea, porque es lo único que nos queda en este panorama. Entonces, yo creo que sí, o sea, podemos discutir, pero no es una manera de discutir de una forma constructiva la división de competencias, ¿no? Y aquí otra vez quiero enfatizar, la Unión Europea nos está presionando a cumplir con un estándar, pero yo no veo este estándar muy distinto del estándar que establece nuestra Constitución, ¿no? Entonces la Unión Europea lo está haciendo porque nosotros no podemos y no tenemos los instrumentos. Sí, pero no es que no estoy de acuerdo contigo, Ricardo. Nuria Magaldi ha levantado la mano. Nuria, tienes la palabra. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la organización de este seminario y por el interés del tema y por los ponentes, en particular por el ponente, por el profesor Xibon, al que por cierto aprovecho para saludar, porque bueno, nos conocemos de antes. Yo quería hacer dos observaciones / preguntas. La primera, en relación con lo que has comentado, Adam, de que no se trata tanto de una cuestión de primacía del derecho de la Unión sobre la Constitución polaca. Yo tengo la sensación, por lo que un poco conozco el tema, que desde luego todo esto efectivamente es una reacción frente a esa jurisprudencia del Tribunal de Justicia, del artículo 19 del tratado, etcétera. Pero un poco el desencadenante, y por las fechas, a mí me cuadra cuando el primer ministro dirige la petición al Tribunal Constitucional polaco para que se pronuncie, es a finales de marzo, y justo unas semanas antes había salido una de las varias sentencias, era una cuestión prejudicial, pero era la sentencia A, B y otros, en la que, bueno, los hechos eran complicadísimos. Yo cuando leo las sentencias me tengo que sentar con papel y lápiz porque los hechos son muy complicados, pero en esa sentencia básicamente se discutía si las propuestas de candidatos de lo que sería nuestro Consejo General del Poder Judicial pues son susceptibles de control judicial o no. Y entonces el sistema polaco lo atribuía primero al Tribunal Supremo, cambian la ley y se atribuye al Tribunal Administrativo, luego llega al Tribunal Constitucional y dice, no, esto es contrario a la Constitución. Al final, el legislador polaco dice, bueno, pues basta, no hay recurso judicial contra estas propuestas. Y cuando esto al final llega al Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia dice, no, control judicial tiene que haber. Y entonces dice, oh, vaya, pues, ¿y en el sistema polaco quién tiene esa competencia? Pues ahora mismo nadie, pues alguien tiene que tenerla, pues que la tenga el órgano que la tenía originariamente, que era el Tribunal Administrativo. Y le dice, bueno, pero si es que eso es contrario a la Constitución, que lo ha dicho el Tribunal Constitucional, y el Tribunal de Justicia dice, me da igual, primacía, alguien tiene que controlar eso, pues a mí me da igual que haya una sentencia del Tribunal Constitucional, por tanto interpretando la Constitución polaca, diciendo que la competencia no es de este órgano. El derecho de la Unión exige que eso tenga un control judicial y si el ordenamiento interno no se lo atribuye a nadie, pues yo digo que sea ese órgano. Toda la sentencia y todo el pronunciamiento me parece increíble, ¿no? Increíble de las consecuencias a las que se llega y las implicaciones, yo creo, del principio de primacía, entre otras cosas. Entonces, yo creo que por lo menos, y eso creo que fue el desencadenante inmediato, porque eso es en marzo, a primeros de marzo, y a finales de marzo Morawiecki es cuando presenta la moción o la petición, bueno, no sé cómo lo llamáis en el sistema, ¿no? Pero la petición de Tribunal Constitucional, dime, ¿no? Y entonces, no sé, un poco la sensación, no sé si a lo mejor estoy interpretando, pero yo creo que ahí, que eso sí marcó un poco, ¿no? Quizás la consulta, no lo sé, te pregunto un poco si crees que voy muy, muy equivocada por ahí. Y luego, y ya termino, la segunda pregunta, la segunda cuestión, y ahí coincido con lo que señala el profesor Alonso, yo creo que Polonia
lo que no está acabando de entender es que cuando el Tribunal de Justicia está haciendo todos estos pronunciamientos, que sobre todo son con Polonia ciertamente, pero también se ha pronunciado sobre Malta y sobre Rumanía, sobre el sistema judicial de Malta y de Rumanía, el Tribunal de Justicia es muy consciente de que no tiene competencia para pronunciarse sobre el Poder Judicial Nacional, porque la Unión no tiene competencias en principio sobre esa materia. Y en todas las sentencias dice, sí, Polonia tiene razón cuando dice que yo no soy competente para enjuiciar el Poder Judicial Nacional. Dice, yo es que no estoy enjuiciando el Poder Judicial Nacional en sentido estricto, yo estoy enjuiciando, es decir, desde el momento en que tengo órganos jurisdiccionales nacionales que pueden pronunciarse sobre el derecho de la Unión, aunque no sea en este asunto ni sobre esta cuestión, pero si en algún momento van a poder pronunciarse o se han pronunciado, forman parte del sistema jurisdiccional de la Unión y ahí es donde yo aplico los estándares europeos. Y claro, esa es la gran novedad desde 2018. Yo creo que Polonia, los argumentos de la República de Polonia que son insistentes sobre esta cuestión, pues no acaban de... Es lo que les falta por entender, que entiendo que es complicado porque, como señalaba el profesor Alonso, pues a todos nos ha costado un poco entender esta vis expansiva, pero yo creo que el Tribunal de Justicia no está controlando el Poder Judicial Nacional, está controlando el Poder Judicial Europeo. Y ahí está la diferencia, quizá. Y no sé, quería un poco saber tu opinión sobre esto. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nuria. Es un gusto que estés aquí. De hecho, tengo que decirlo porque Nuria habla un polaco perfecto. De hecho, podríamos hacer lo mismo, pero en Polonia, en la Universidad de Varsovia, el mismo seminario. Yo estoy de acuerdo contigo que habrá que analizar un poco este elemento que indicas que el Tribunal de Justicia pues está ignorando un poco lo que dice el Tribunal Constitucional polaco, pero tampoco la Constitución polaca indique claramente el órgano competente para resolver. Entonces, es una interpretación de la Constitución a la que se opone el Tribunal de Justicia. Habrá que ver si eso entra realmente este debate de primacía, pero sí hay un problema para el análisis más detallado. Y lo otro, pues sí, coincido completamente. Yo creo que no es que ellos no lo entiendan, ellos sí lo entienden bien, pero no lo quieran aceptar, ¿no? Y no lo necesitan para este debate interno político. Muy bien, muchas gracias, Adam, y por los interpelantes. También doy la palabra a Juan Ignacio Ugarte Mendía, que nos va a desvelar si esto es un problema de primacía o no, ¿no? Y cuáles son las vías para solventar este conflicto desde el punto de vista del derecho de la Unión. Tienes la palabra, querido, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Voy a ver si puedo poner yo también mi esquemilla, a ver si no soy muy manitas, pero voy a intentar hacerlo. Ventana. Compartir. Muy bien. ¿Se puede ver? Sí. Vale, a ver si... Pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación a participar en este seminario permanente de justicia europea del IDEIR, ¿no? Seminario que tengo además el placer de compartir con los profesores Adam Chiwon y Ignacio García Vitoria. Es un placer estar con vosotros. Bien, mi objetivo consiste en reflexionar en líneas generales sobre las relaciones conflictivas entre la Constitución Nacional y la integración europea, sobre todo en relación con los ataques contra el principio de primacía del derecho de la Unión que ha habido recientemente, ¿no? Y puestos a ello, pues en lo que sigue voy a intentar muy brevemente apuntar 4 ideas generales, ¿no? Una es señalar muy sucintamente, como digo, la concepción del derecho de la Unión y el Tribunal de Justicia acerca de la primacía del derecho de la Unión. En segundo lugar, aludiré brevemente a los conflictos existentes, pero desde la perspectiva de los límites a la primacía. En tercer lugar, igual aludiré un poquito más a las
a las respuestas posibles al conflicto Constitución Nacional, Derecho de la Unión, intentando hacer algo así como un posible catálogo de respuestas que maneja la doctrina, y finalmente pues aludir a algunas recientes aportaciones doctrinales que vienen a intentar dar alguna solución, ¿no?, a estos conflictos. Bien, el punto de partida está del conflicto entre Derecho de la Unión y la Constitución Nacional reside en que la Unión tiene de alguna forma una concepción, se puede decir, absoluta de la primacía del derecho de la Unión, primacía de todo el derecho de la Unión, sea originario o derivado, sobre toda cualquier norma nacional, ¿no?, incluso sobre las normas de rango constitucional. Y en este sentido, y frente a eventuales desacuerdos estatales, el Tribunal de Justicia viene recordando desde hace tiempo que en virtud del principio de primacía del derecho de la Unión no se pueden admitir que normas de derecho nacional, incluso si son de rango constitucional, pues que esas normas vengan a menoscabar la unidad y la eficacia del derecho de la Unión, ¿no? Y esto, como digo, viene señalando desde hace tiempo, pero es muy curioso y muy significativo cómo lo está haciendo de una forma insistente en los últimos tiempos, ¿no? Yo conté por lo menos 5 sentencias o 5 resoluciones, el último es un auto, en los que trabaja este tema, ¿no?, y repite más o menos la misma frase. Y la secuencia argumental de esa jurisprudencia es bastante sencilla, ¿no? El principio de primacía de la Unión consagra la preeminencia de este derecho sobre los Estados miembros, de manera que obliga a todos los órganos de esos estados a dar plena eficacia a las diferentes normas de la Unión, sin que la invocación del derecho nacional, aunque sea de rango constitucional, pueda afectar a la unidad y a la eficacia de ese derecho a la Unión, ¿no? Y a veces, además de la unidad y la eficacia, suele mencionar incluso la igualdad de los estados ante los tratados. Así pues, para el derecho de la Unión, este derecho rige y prima sobre la Constitución, bueno, sobre todo el derecho nacional y sobre la Constitución Nacional también. Y si es verdad que ese ordenamiento y su primacía debe respetar una serie de principios, ¿no?, o límites, también se puede decir, también es verdad que esos límites están establecidos en el derecho de la Unión y el supremo intérprete de los mismos es el Tribunal de Justicia. Límites que estarían, en términos generales, en el artículo 4 y 5 del Tratado de la Unión, ¿no? A tenor de ellos, pues la Unión, el derecho de la Unión, no podría regir ni podría primar en el ámbito de las competencias no atribuidas. Tampoco podría regir ni primar en contra de la identidad constitucional de los Estados o contra el principio de cooperación leal con los Estados o contra la igualdad de los tratados, de los Estados ante los tratados. Y tampoco podría regir ni primar en contra de los valores del artículo 2, ¿no? Pero son límites establecidos para la Unión, son límites establecidos en los tratados, en el derecho originario. De manera que hay una concepción absoluta de la primacía del derecho de la Unión sobre el derecho de los Estados. Y si hay límites, están en el derecho de la Unión. Claro, como es sabido, los Estados miembros no comulgan del todo con esta posición, ¿no? Y ponen límites y reservas y aparecen las divergencias y los desafíos serios, ¿no? Los Estados no tienen problemas en aceptar la primacía europea respecto a las normas infraconstitucionales, pero en cambio sí muestran reservas al aceptarla frente a la Constitución Nacional y sobre todo a determinados contenidos de la Constitución, ¿no? La mayoría de los Estados, al considerar que la atribución estatal de poderes y de soberanía a la Unión no es ilimitada, no es absoluta, sino que está sujeta al respeto, dicho de forma muy resumida, de principios superiores del ordenamiento constitucional, incluidos los derechos inalienables de la persona y estructuras políticas fundamentales, ¿no? Principios que se suelen resumir en el sintagma identidad constitucional, ¿no? Y esos principios se conciben como un límite irreductible frente a la primacía de la Unión y actúan, valga la redundancia, como límites a la limitación de la soberanía nacional que implica la integración, y por eso a veces se les llama como contralímites. Y en este sentido podemos encontrar posiciones ya clásicas limitando o condicionando la primacía, como la del Tribunal Constitucional alemán, desde hace medio siglo, que identifica como límite de identidad constitucional el respeto a los derechos fundamentales, o también identifica como límite ligado al principio democrático la no actuación ultra vires de la Unión. Son muchas sentencias, ¿no? Banana Márquez, Lisboa, Maastricht, Honeywell, Weiss, ¿no?
Y ahí está asimismo la Corte Constitucional Italiana también, con sus sentencias Frontini, Granital, el auto Tarico hace un lustro, ¿no? Y esta es igualmente la de establecer límites a ese carácter absoluto de la primacía, es la posición mantenida por los tribunales constitucionales de la mayoría de los estados, ¿no? Aquí tengo apuntados países como la República Checa, Dinamarca, Estonia, Lituania, Francia. El mes pasado volvió a hacerlo con la sentencia, el Consejo Constitucional con la sentencia Société Air France, ¿no? Me parece que hace semana y media Hungría, en una sentencia, comentando la sentencia del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso por incumplimiento, volvió a hacerlo. Portugal el verano pasado. España, la declaración 1/2004. Y la sentencia del asunto Meloni en 2014 también, ¿no? Pero el hecho es que la cosa no termina ahí, ¿no? Desde hace un par de años, se viene produciendo una serie de resoluciones de diversos tribunales constitucionales que, más allá de trazar límites al principio de primacía en un tono teórico o condicional o hipotético o puntual, pues han venido a desafiarlo de una forma directa, beligerante, agresiva, abierta, y apoyándose, en teoría, en contenidos constitucionales, ¿no? Y no se trata de casos en los que se amaga contra la primacía, ¿no? Sino que se busca vulnerarla, negarla, apoyándose en elementos de identidad constitucional, ¿no? Y hay casos muy claros, ¿no? Aquí se han mencionado, bueno, el primero quizás el que abre la veda, aunque es de una forma más puntual, es de esta jurisprudencia beligerante, es la sentencia Weiss del Bundesverfassung Gericht, ¿no? Del Tribunal Constitucional en mayo del año pasado, ¿no? Llegando a decir que una sentencia del Tribunal de Justicia no es vinculante en Alemania, ¿no? Otro caso de abierto desafío, muy interesante, aunque no me puedo detener, es el de junio de este año del Tribunal Constitucional de Rumanía, también en relación al hilo de unas reformas judiciales de calado que se hicieron, ¿no? Luego, si se quiere, podemos comentar esta sentencia de Rumanía, ¿no? Con una previa sentencia, que se me ha olvidado poner aquí, con una previa sentencia del Tribunal Constitucional Rumano, ¿no? La Asociación Jueces Rumanos, ¿no? De mayo del 21. Quizás el desafío más, quizás no, claramente el desafío más intenso y abierto que ha sufrido la primacía es la sentencia K321, ¿no? Del 7 de octubre, de la que nos ha hablado Adam, ¿no? Y también ha recordado la sentencia de 14 de julio, la sentencia P7/20, de 14 de julio de este año, donde el Tribunal Constitucional polaco dice que las medidas provisionales emitidas por el Tribunal de Justicia en el marco de un recurso por incumplimiento, creo que el tercer recurso por incumplimiento de medidas provisionales adoptadas en abril del año pasado, por las que se decretaba la suspensión de la legislación polaca que configuraba el nuevo régimen disciplinario aplicado a los jueces, esas medidas provisionales que adoptó el Tribunal de Justicia, que no son compatibles con la Constitución y que no son vinculantes en Polonia, ¿no? O sea que la K3 tenía un antecedente muy serio en esta P7/20, ¿no? Y bueno, pues como ha dicho Adán, el Tribunal Constitucional en octubre vino a declarar nada más y nada menos que determinadas disposiciones nucleares del tratado, el artículo 1, una unión más estrecha a los pueblos, el artículo 2, los valores, el artículo 4.3, la cooperación entre la cooperación leal, el artículo 19, ¿no? la tutela judicial, que en la medida, insofar as, ¿no? Yo lo he visto traducido por ahí, en la medida en que lo interpreta el Tribunal de Justicia, permitiendo que las actuaciones de las instituciones europeas vayan más allá de los poderes atribuidos, o oponiéndose a la supremacía de la Constitución polaca, o a un funcionamiento de Polonia como un Estado democrático y soberano, o también porque permiten que el juez nacional inaplique, creo que dice bypass, ¿no? Que inaplique la Constitución polaca cuando vaya contra el derecho de la Unión, pues que es incompatible y no vincula, y no cabe mayor desafío a la primacía del derecho de la Unión, ¿no? Bien, expuestos o relacionados a esos desafíos, ¿no? Es habitual en la doctrina señalar, bueno, hay que reaccionar, ¿no? Y hay que obligar al Estado a volver al redil, a la ortodoxia, y entonces se habla
de unos mecanismos más o menos coercitivos para obligarle, no tanto a la respuesta al conflicto, sino a adoptar una solución correcta, ¿no? Y en esos mecanismos se habla, pues, echar mano del recurso por incumplimiento, artículos 258 y siguientes, acompañado, si es posible, de medidas cautelares del 279, ¿no? Y así se está haciendo en Polonia. Creo que en 3 años 5 recursos por incumplimiento, 4 en materia judicial, unas multas tremendas, ¿no? 1 millón de euros al día por no cerrar la sala disciplinaria, medio millón de euros al día por no cerrar la mina Turuz, etcétera, ¿no? Recurso por incumplimiento con medidas cautelares. Otra medida, pues echar mano del artículo 7 si se violan los valores del artículo 2 y el Estado de Derecho es uno de ellos, ¿no? Y para algunos oxidada, pero ahí está, ¿no? Y en tercer lugar, también lo ha mencionado Adam, el mecanismo de la condicionalidad financiera del Reglamento 2020/2092 de diciembre del año pasado para la protección del presupuesto de la Unión, los recursos financieros, que permite al Consejo, a instancia de la Comisión, condicionar la recepción de fondos comunitarios del Estado que unen los principios del Estado de Derecho. Y curiosamente, 2 días antes se aprobó el otro reglamento, el instrumento de recepción de los fondos New Generation. Están muy ligados, el 2092 y el 2094, ¿no? Y todos sabemos, a comienzos de este mes, el abogado general español Manuel Campos Sánchez Bordona consideraba que había que desestimar los recursos de Hungría y Polonia contra ese fondo de condicionalidad, ese reglamento de condicionalidad, y todo el mundo y la Comisión está esperando a ver qué dice el Tribunal de Justicia sobre ese reglamento para aplicárselo a la Polonia mientras siga desobedeciendo al Tribunal de Justicia, ¿no? Bueno, pero esto, como decía, son más bien mecanismos para obligarle a adoptar una respuesta al conflicto, ¿no? Pero yo querría mencionar las respuestas posibles al conflicto. No tanto estos instrumentos para obligar a adoptar una, sino qué respuestas posibles hay, ¿no? Yo creo, mirando la doctrina, ¿no?, el catálogo estaría más o menos formado por estas 4 generales, ¿no? En primer lugar estaría la vía interpretativa, la respuesta interpretativa, la mejor quizás, ¿no? Es echar mano de la interpretación de la interpretación de la Constitución conforme al derecho de la Unión, ¿no? O lo que se suele decir, realizar una lectura pro unione de la Constitución Nacional para que el supremo intérprete de la misma, el constitucional o equivalente, pues busque alguna que no contradiga el derecho de la Unión, ¿no?, en la medida que lo permita la literalidad del texto constitucional, hasta el contraconstituciones, ¿no? Salvando alguna posible. Y esto es una solución que tiene muchos ejemplos, y lo ha dicho Adam. Paradójicamente, el tribunal, no voy a decir que inventó esto, pero que el que empezó a aplicar claramente esto fue el Tribunal Constitucional polaco en la sentencia K1804, lo ha dicho yo, después en la 3209 también, pero en la K1804 en relación a la ratificación del Tratado de Adhesión de Polonia a la Unión, ¿no? Pero también el Tribunal Constitucional checo en relación a la sentencia sobre la euroorden, y hay muchos ejemplos, incluso la sentencia del Tribunal Constitucional Español en el asunto Meloni sería una interpretación hecha para no chocar el artículo 24 en materia de la euroorden, ¿no? Bien, esta es una técnica ideal para salvar este tipo de conflictos constitucional nacional de derecho en la Unión, ¿no? Y además hay que resaltar que la vía de la solución interpretativa no rige solo para el Tribunal Constitucional o Supremo equivalente, ¿no? También puede ser utilizada, y esto es muy interesante, puede ser utilizada por el Tribunal de Justicia, en este caso realizando una interpretación flexible, flexible de disposición europea con la que choca la Constitución nacional, ¿no? Especialmente cuando estén en juego elementos o cuestiones de identidad constitucional. Y hay bastantes ejemplos, algunos ejemplos en esta materia, ¿no? La sentencia Mas IMB Tarico II, ¿no?, sería un ejemplo de cómo, después de escuchar a la Corte Constitucional, pues se pliega a una interpretación, como dice mi amigo Rafa Bustos, inversa, ¿no?, en la que intenta adecuarse al constitucional, ¿no? Y la sentencia Consop, que ha estudiado el profesor Ricardo Alonso, sería otro ejemplo, ¿no? Y incluso la sentencia Gauweiler. Y bueno, habría algunos ejemplos en los que es la Corte de Luxemburgo la que podría hacer esa interpretación, ¿no? Bien, si falla la vía interpretativa, la siguiente respuesta,
quizá la última respuesta posible para no caer en el incumplimiento y el conflicto abierto es reformar, modificar formalmente una de las dos disposiciones en conflicto, ¿no? O la Constitución Nacional o la europea, ¿no? Y claro, hay que decir que la reforma o la modificación de la norma europea contradicha, de la disposición europea contradicha, aunque posible, es muy improbable. Y no digamos si lo que hay que modificar es una disposición de derecho originario, pero todo se ha dicho, ya ha ocurrido, ¿eh? En el Tratado de Maastricht, si mal no me acuerdo, se introdujo el protocolo 35, pensando en salvar un eventual conflicto futuro del derecho de la Unión con el artículo 43.3 de la Constitución irlandesa, que prohibía la interrupción del embarazo, ¿no? el aborto, ¿no? Bien, pero lo más probable no es que acontezca la modificación formal de la disposición europea con la que choca la Constitución, sino que la vía más viable es que lo demuestra la experiencia, es la reforma a la disposición constitucional que se contrapone con el derecho de la Unión. Y hay bastantes ejemplos acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento al ciudadano europeo en el Tratado Comunitario del Derecho, Sufragio Activo y Pasivo en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo, pues obligó a reformar algunas constituciones de los Estados miembros, a veces anticipadamente para soslayar el conflicto que se veía venir, ¿no? Por ejemplo, en España, en Lituania, en Estonia, hay algunos estados, ¿no? Pero quizás el ejemplo más claro de reforma formal de la Constitución es el que viene con la Euroorden Europea de Detención y Entrega, creada por la decisión marco de 2002, luego modificada en el 2009, ¿no? Esta normativa europea ha obligado a reformar diversas constituciones, ¿no? La de Polonia, ha citado Adam ahí, después de una sentencia del Tribunal Constitucional, invitando a ello la P1/05, ¿no? O sea, el propio Constitucional polaco, no era su único caso, invitaba a que se hiciera la reforma, ¿no? Para salvar el conflicto. Lo hizo en este caso, ¿no? Pero también hubo que reformar la de Eslovenia, la de Chipre, la de Alemania, incluso justo antes de entrar la euroorden en vigor, ¿no? Bueno, pues porque en esas constituciones se prohibía la extradición de los nacionales de esos países, lo cual chocaba con un instrumento como la euroorden, ¿no? Bien, pero si se malogran la vía, o sea, se desaprovecha la vía interpretativa y la vía de la reforma formal, pues la postrera respuesta al conflicto constitucional nacional, el derecho de la Unión, es la retirada, la salida. Esto lo dijo muy interesante las conclusiones del abogado general Tankef en el asunto A y B, ¿no? Que en un obiter dictum pues dice, comenta la sentencia Weiss del Tribunal Constitucional alemán y dice, bueno, es que aquí, pues, si no estaba la vía interpretativa y no se reforma, la única salida es la retirada, no lo que se ha hecho, ¿no? Decía Tankef, ¿no? Y lo ha dicho también Adam, el propio Tribunal Constitucional polaco en 2 o 3 ocasiones recuerda, ¿no? Como las 3 vías son estas, ¿no? Interpretativa, reforma o si no, a casa, ¿no? La puerta del artículo 50. El problema viene cuando pese a contrariar abierta y agresivamente el derecho de la Unión, ¿no? El Estado no quiere en absoluto marcharse, ¿no? O retirarse, ¿no? Ocurre en Polonia ahora, ha atacado, digamos, hostilmente las esencias del tratado y no se quiere marchar. El gobierno no se quiere marchar y hace unas semanas en otro seminario del Instituto de Derecho Parlamentario de la Complutense, pues se decía que casi el 80% de la población polaca quiere permanecer. ¿Cómo se va a marchar, no? Entonces hay un problema, porque ni vía interpretativa ni reforma formal no se quiere marchar. Claro, entonces empiezan a aparecer, pues a proliferar estudios que dicen, bueno, pues polexit legal, polexit político, como si la publicación oficial de la sentencia del Tribunal Constitucional en el boletín oficial pudiera ser el equivalente a activar el procedimiento de retirada a modo de notificación al Consejo de la voluntad del Estado de retirarse, ¿no? Una posición bastante discutible, porque el artículo 50 en su apartado 1 dice que la intención de retirarse debe ser de acuerdo con los propios requisitos constitucionales del país, y eso, a tenor de la tesis voluntarista del Tribunal de Justicia en el asunto Weidmann, significa que debe haber un proceso democrático o una elección soberana del país, y eso significa referéndum
o significa aprobación del Parlamento, o por lo menos no solo sentencia del Tribunal Constitucional para decisión, aunque sea tan abierta como esto, ¿no? Y entonces, ante estos tres cartuchos que parece que no se pueden utilizar para dar respuesta al conflicto, pues han empezado a aparecer pues, posiciones doctrinales bastante serias, ¿no? Hablando de una ulterior forma terminal de dar respuesta al producto, nada más y nada menos que expulsar a ese estado de la membresía de la Unión, una cosa realmente, una respuesta obviamente no recogida en los tratados. Una opción que se caracteriza, ya empiezan a decir condiciones, ¿no? Se empiezan a decir, pues una opción extrema frente a graves violaciones de los valores reiterada, de los valores y los compromisos, hostilmente, de ese estado con la membresía, como último recurso, ante una falta de expectativas de que el Estado vuelva a asumir las obligaciones, y en todo caso siempre respetuosa con la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados e invocando la cláusula del incumplimiento material del artículo 60, ¿no? El famoso artículo 60, para dar por terminado o suspender la aplicación de los tratados con Polonia, aunque sea parcialmente. Pero claro, aquí también emergen como siempre problemas, ¿no? Parece ser que se requeriría la unanimidad, sería sin perjuicio o primero agotando todos los demás recursos, salvando las cláusulas humanitarias, o sea, con problemas, ¿no? Pero el abanico de respuestas, y no hay más en la chistera, o yo no las veo, parece que son estos cuatro. Y voy terminando, ¿no? Lo que sí me parece interesante es, en esta cartografía, pues que aparecen estudios doctrinales, también serios, ¿no? Intentando ayudar o colaborar en cómo se podría solucionar el problema dentro de esas vías que hay en ese mapa, y es interesante observar que son aportaciones que tratan de arbitrar o configurar algún mecanismo que permita a la jurisdicción constitucional o equivalente de los estados participar o cuando menos ser escuchado o ser mejor escuchado en los procesos ante el Tribunal de Justicia en los que hay en juego elementos o cuestiones fundamentales de identidad nacional, por lo menos en esos casos, ¿no? Y así, pues, por recoger algunos mecanismos que maneja la doctrina, ¿no? Pues crear una sala mixta en el Tribunal de Justicia, algunos hablan de tribunal, otros hablan de sala mixta en el Tribunal de Justicia compuesta por miembros titulares del Tribunal de Justicia y de los tribunales constitucionales para resolver en última instancia conflictos competenciales, ¿no? Pues esto lo dijo Weiler con Dani Sarmiento, se lo he visto a Juan Luis Requejo también publicado en algún sitio, ¿no? Estoy resumiendo mucho, pero va por esa línea. Otra respuesta muy interesante es la de crear una vía prejudicial a la inversa, ¿no? Reverse preliminary ruling, para que siempre que esté en juego una injerencia en la Unión, en la identidad nacional de un Estado miembro, pues el Tribunal de Justicia viniera obligado a plantear una remisión prejudicial al Tribunal Constitucional o equivalente correspondiente para dictar una resolución que le vincule a la hora de interpretar la Constitución Nacional, la postura que plantearon Huber, el magistrado del Senado II, que estuvo en la sentencia Weiss del Tribunal Constitucional, ¿no? y otros magistrados de tribunales constitucionales. Y quizás también es muy interesante, más sencillo pero más realista, pues el planteamiento de introducir, planteamiento que también he visto defender al profesor Ricardo Alonso, ¿no? De introducir ciertos ajustes técnicos en las reglas de procedimiento del tribunal para que se pueda habilitar a los constitucionales o equivalentes a personarse a través de sus servicios jurídicos o interviniendo como lo hace la Comisión, ¿no? En los asuntos pendientes en Luxemburgo en los que a su parecer pues, sea necesario hacer precisiones o encauzar las discusiones, sobre todo cuando hay en juego elementos trascendentales, ¿no? En fin, y concluyo con esto, ¿no? Yo creo que se trata a la postre de trabajar la vía interpretativa, ¿no? De mecanismos, en este caso estaríamos hablando de mecanismos caracterizados para tratar de integrar la interpretación adecuada y legítima de la Constitución Nacional por su intérprete supremo en la interpretación correcta del derecho de la Unión que hace el Tribunal de Justicia, ¿no? Y vuelvo a insistir que el Tribunal de Justicia desde hace un par de años está haciendo interpretaciones flexibles del derecho de la Unión cuando hay
alguna disposición constitucional nacional que choca con el derecho de la Unión, teniendo elementos fundamentales, ¿no? El caso Tarico II y el caso Consol serían muy interesantes, y en esos casos se ha escuchado, vía prejudicial, a la Corte Constitucional italiana, ¿no? Por ahí podría ir también algún tipo de aportación, ¿no? Nada más, muchas gracias por invitarme y por escuchar. Muchas gracias a ti, Juan Ignacio. Como no lo vas a decir tú, te voy a hacer la labor de marketing. Él ha dicho muy recurrentemente que iba resumiendo. Ha publicado un artículo en la Revista Española de Derecho Europeo, en la Rede, en septiembre de 2021, que recomiendo, porque todo aquello que ha dicho resumidamente pues viene muy bien argumentado y sólidamente argumentado en un artículo que se llama Turbulencias sobre la primacía del derecho de la Unión Europea, últimos desafíos, respuestas y aportaciones. Insisto, Revista Española de Derecho Europeo, de septiembre de 2021. Si alguien quiere interrogarle, interpelarle, tiene la palabra, o comentar, observaciones. Marian, abro el fuego otra vez muy rápidamente, con tu permiso, directora, ¿no? Para agradecer a Juan Ignacio su predisposición, como Adam antes, ¿no? Muy rápidamente, Juan Ignacio, por la parte final, aunque es verdad que ha resumido mucho, yo ahora más que nunca, si yo ya defendí el tema de las reformas técnicas, ahora creo que eso tiene más validez que nunca, porque aventurarse a día de hoy en una sala mixta, en una prejudicial inversa, vamos, es absolutamente impensable, sería una bajada de pantalones del sistema judicial europeo, ¿no? O sea, que eso es absolutamente impensable. Si ya era impensable antes, ahora es mucho más impensable, ¿no? Sí que me quería resaltar una cosa que has dicho tú, lo de la cuarta vía, ¿no? Esto de la cuarta vía de recurrir al artículo 60 del convenio de Viena. Vamos a ver, esto es una cosa que esperar un momento. Perdonad, que han entrado la chiquillería pegando gritos. Ya. No, decía que esto del artículo 60, recurrir al artículo 60 del convenio. Bueno, esto para empezar hay que decir que esto vuelve a aparecer constantemente en la historia de la Unión, ¿no? El derecho internacional es una cosa que no vale para nada, en principio, ¿no? Ya lo dijo en el año 63, esto es un ordenamiento autónomo, el derecho internacional, queda ahí fuera. Eso vale para cuando el viento va toda popa, pero todos sabemos que cuando la Unión entra en crisis y el propio sistema parece que es incapaz de dar respuestas, entonces todos miramos al derecho internacional, ¿no? Cuando el propio sistema de integración no da respuestas, entonces ahí sí que miramos al derecho internacional. Dicho eso, bueno, es verdad, Paul Craig, Martin Nettesheim, que son gente letrada, ¿no? Han apuntado esto en el artículo 60. Yo todavía me sorprendo al volverles a leer cómo han hecho esta propuesta. Es que me sorprende enormemente. Y me sorprende porque la sentencia Whiteman et al. Del Tribunal de Justicia del año 2018, que recordaréis que es la sentencia sobre la posible revisión, ¿no?, de la retirada británica de la Unión Europea. Oye, es que el Tribunal de Justicia no lo dice una vez, lo dice 2 veces. Y más categórico no puede ser. De la misma manera que ningún Estado puede ser obligado a adherirse a la Unión, no se puede expulsar a ningún Estado de la Unión en contra de su voluntad. Y es que eso lo ha dicho el Tribunal de Justicia, lo dice en esa sentencia, no una, sino 2 veces, ¿no? Y entonces yo lo tengo más claro que el agua. Eso de explorar el artículo 60 es absolutamente imposible con esa sentencia encima de la mano, ¿no? Otra cosa es que a la gente le pueda parecer mejor o peor lo que dice esa sentencia, ¿no? A mí me parece que es una buena posición, es una visión muy, muy constitucionalista del Tribunal de Justicia, ¿no? Que efectivamente en esa sentencia lo que da es un paso más en el sentido de que, así como en el año 63 dijo, el derecho comunitario es algo equidistante entre el derecho internacional y el derecho interno, en el año 2018 esa equidistancia no es tal. El Tribunal de Justicia tiene una visión de la Unión más próximo a un estadio federal, aunque estemos alejados, que a un estadio de pura organización internacional, ¿no? Y solo quería destacar eso, ¿no? Mi sorpresa de ver gente letrada, pues claro, que mi sorpresa es mayor porque esta gente tan letrada no menciona la sentencia Whiteman, ¿no?
probablemente se les pasó por encima la sentencia Weidmann, ¿no? Pero que ya es raro que se pase por encima de esa sentencia, repito, cuando lo dijo no una, sino 2 veces y de manera tan categórica. No se puede expulsar a un Estado miembro en contra de su voluntad, ¿no? Muchas gracias. Juan Ignacio, una dúplica, si quieres. Bien, bueno, estoy de acuerdo. Yo, obviamente, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con esa solución, ¿no? Lo que quería era reflejar el mapa de las soluciones que se ven ahora mismo en los artículos doctrinales, viendo las posibilidades que hay con todo lo que está pasando con Rumanía, con Polonia, etcétera, ¿no? Y es verdad, es curioso, ¿no? Y, por ejemplo, lo has citado, Martin Ettesen, y hay algunos que con mucha vehemencia lo defienden. No lo he visto citar, no es verdad, la sentencia de Weidmann, pero incluso antes de la sentencia Weidmann, es que ahora me está viendo a la cabeza un artículo de alguien que es ahora juez en el Tribunal General, ¿no? Que venía a decir también que, yo creo que justo un poquito antes que la sentencia Weidmann, del 2018, pues también decía que, bueno, que no había que descartar del todo esa posición, ¿no? De derecho internacional, porque ¿cómo no se va a poder denunciar un tratado si se dan todas las condiciones del artículo 60 y se puede utilizar la cláusula de incumplimiento material del Convenio de Viena, ¿no? Y argumentan que bien, que ese tratado, yo no soy internacionalista, igual meto la pata, pero que ese tratado no vincula al Tribunal de Justicia, pero el Tribunal de Justicia está utilizando ese tratado para interpretar el derecho de la Unión, ¿no? Entonces, en fin, bueno, es lo que se me ocurre decir, ¿no? Para añadir. Muy bien, muchas gracias, Juan Ignacio, por tu intervención. No, y me viene ahora a la cabeza antes, yo tengo igual a veces el problema de hablar demasiado, pero antes el debate ha sido muy interesante acerca, cuando ha hablado Adam, de lo de la introducción expansiva del artículo 19.1.2, ¿no? Que decía Ricardo. Me venía a la cabeza que, claro, eso rige desde la sentencia de Asociación de Jueces Portugueses del 2018 y con mucha vehemencia después de esa sentencia, pero claro, tampoco podía ser de mucho más atrás, ¿no? Porque todo eso obedece a la reforma de Lisboa, o sea, es en Lisboa cuando se introduce el 19.1.2, ¿no? Esa frase sobre la tutela judicial, los recursos que debe aportar el Estado en la tutela judicial. Es Lisboa quien mete los valores del Estado de Derecho, el Estado de Derecho y los otros valores en el artículo 2, ¿no? Es Lisboa quien permite que el artículo 47 de la tutela judicial efectiva tenga fuerza jurídica vinculante. O sea que antes del 2009 era difícil, entiendo yo, igual me equivoco, pero que se pudiera producir toda la jurisprudencia que ha venido con la Asociación de Jueces Portugueses, ligando el 19 con el artículo 2 y con el artículo 47 por rebote, ¿no? Quizás es que no existían las coordenadas del derecho originario para hacerlo, ¿no? Aunque también ha pasado entre el 2009 y el 2018, ha pasado 10 años, ¿no? ¿Y por qué en el 2018? La reforma judicial empezó en el 2015, ¿no? En Polonia. Bueno, se me ocurre por añadir algo. Muy bien, ahora sí. Solo un Ignacio García comentario. Vitoria, tienes la palabra. Ay, perdón, Adam. No, al contrario. ¿Quieres sí, intervenir? Sí, solo un comentario corto. Pues, Juan Ignacio, estoy realmente impresionado por todo lo que dijiste y por todos esos detalles y el conocimiento profundo de todos esos sistemas europeos. ¿No crees, en una frase, si estamos frente a una paradoja, que realmente uno de los principios más importantes del proceso de la integración europea, pues no está en los tratados, está interpretado por el tribunal y realmente todos los instrumentos de ejecución que tenemos, que nos has enseñado, no todos, pero la mayoría dependen de los estados, ¿no? No de la Unión, sino de los estados. O sea, son los estados que tienen que interpretar de forma amistosa, son los estados que tienen que modificar su legislación, su constitución, etcétera. Entonces, no sé, tal vez estamos frente al mismo problema que en el sistema del Convenio Europeo, que tenemos el margen de apreciación
ejecución, algo también, digamos, central dentro del sistema, que ahora sí está en los tratados, pero estamos frente a algo, pues, que no tiene estos instrumentos de ejecución y es tan importante, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber qué es tu opinión sobre esto. O sea, ¿hubiera cambiado introducir directamente en los tratados el principio de primacía o hay realmente instrumentos de ejecución o eso no cambia nada? Yo no sé si hubiera cambiado. Bueno, en la Constitución Europea se introdujo en el artículo 6, ¿no? Luego se decidió quitar, pero cuidado, la Declaración 17, lo tengo por aquí en algún sitio, la Declaración 17 dice bueno, no es vinculante, ¿no? No como los protocolos, pero dice lo que dice, o sea que eso rige y meten un informe, un dictamen del Consejo, de los servicios jurídicos del Consejo Europeo, en el que dice claramente, cuidado, el hecho de que no esté recogido nominalmente en los tratados no significa que no esté en vigor toda la jurisprudencia desde Costa y Simmental, ¿no? Claro, no vincula, pero todo el mundo firmó esa declaración. Es que, no sé, claro, no sé si cambiaría mucho. Yo creo que igual no cambiaría mucho, porque empezarían a interpretar que esa primacía tiene límites, ¿no? Mismo que hemos dicho. Es que al final nadie discute el principio de primacía, salvo ahora quizás la Constitución, el Tribunal Constitucional polaco, pero... Bueno, empiezan a decir, bueno, pues el Tribunal Constitucional rumano también, ¿no? Bueno, sí hay supremacía sobre el mundo infraconstitucional, pero con frases así un poco ambiguas, pues salvan los muebles, ¿no? Lo de Polonia es un poco más duro, ¿no? Yo creo que es un episodio muy duro el de Polonia, pero yo soy optimista, quizás por naturaleza, ¿no? Pero yo creo que, aunque ahora empieza a proliferar problemas, ¿no? Y he estado leyendo rápidamente la sentencia del Tribunal Constitucional húngaro de hace una semana y media, y está tratando de salvar los muebles, ¿no? En esta sentencia que el ministro de Justicia le pide un dictamen. Bueno, haciendo lo mismo lo que hizo Morawiecki con el Tribunal Constitucional polaco, pues el ministro de Justicia húngaro le pide al Tribunal Constitucional húngaro que le dé su opinión acerca de cómo debe aplicar esa sentencia de recurso por incumplimiento que condena a Hungría, ¿no? Y entonces el Tribunal Constitucional húngaro hace, por lo que he podido leer, como decimos aquí, ni fu ni fa, ¿no? No va en contra, pero le deja un poco las manos abiertas, pero no quiere chocar frontalmente, ¿no? Entonces, bueno, no tengo ninguna solución, ¿no? Bueno, quizás yo creo que la solución es, y lo que veo que dice la gente más así, para mí, más consistente, es integrar la voz de los tribunales constitucionales y equivalentes en los procesos sensibles ante el Tribunal de Justicia, ¿no? Yo creo que falta por hacer eso, que se tome con más deferencia las respuestas cuando afectas al núcleo de la Constitución y la soberanía de los Estados, ¿no? Más sensibilidad, quizás, ¿no? Es lo que se me ocurre. Ahora sí, ¿algo más? Pues Ignacio, definitivamente tiene la palabra para hablarnos la versión desde el punto de vista del Consejo de Europa. Así que cuando quieras, querido Ignacio. Gracias, voy a compartir. Ahora creo. Bueno, empiezo agradeciendo sinceramente a Marien y a Pablo González Saquero, que hacen un trabajo pues impagable para el Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional, que es sin duda uno de los espacios fundamentales de la facultad, porque nos permite a profesores de distintas áreas relacionarnos, ¿no? Y no estar solo en nuestros problemas particulares, sino tener una visión más amplia. Así que muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias a Marian. Voy a presentar un brevísimo esquema y a estas horas voy a intentar ser lo más breve posible. El esquema, la primera parte sería, pues, siguiendo lo que ha dicho antes Nuria Magaldi, una especie de bosquejo por mi parte para intentar entender y aclararme y situarme dentro del complejo conflicto que plantean las sentencias del Tribunal Constitucional polaco, ¿no? Y trataré de terminar con algunas preguntas
iba a decir reflexión, pero sería muy ambicioso, más bien preguntas, tanto sobre el tipo de conflicto que se plantea en relación con la sentencia del Tribunal Constitucional polaco y su comparación con otros conflictos que a primera vista puedan parecer similares, y conflictos en los que existe una antinomia entre norma constitucional y convenio europeo de derechos humanos, aunque Adam ya en su intervención ha matizado que pueda existir conflicto en sentido estricto entre norma con la norma constitucional. Bueno, esto podemos volver al debate y después pues ofrecer un panorama de las soluciones que se siguen en el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante estos casos de conflicto, que no coinciden exactamente con las que Juan Ignacio ha expuesto en relación con el derecho de la Unión Europea. Y bueno, añadir simplemente que es un privilegio para mí pues compartir con Adam y con Juan Ignacio este seminario virtual, ¿no? Entonces, pongo la presentación a disposición de quienes queráis. Es simplemente, repito, un esquema por mi parte para tratar de aclararme de dónde nos situábamos, ¿no? Y por eso he tratado de poner enlaces a las noticias y a las fuentes de información. En esta primera pantalla, pues simplemente lo que señalo es cómo el conflicto inicialmente surgido en relación con el derecho de la Unión Europea se extiende en el mes de noviembre también al Convenio Europeo de Derechos Humanos y ahí señalo algunas noticias tanto sobre la sentencia del Tribunal Constitucional polaco como la respuesta dentro del Consejo de Europa, tanto por parte de la Secretaría General del Tribunal como por parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Siguiendo con mi idea de orientarme, de hacerme un mapa de cuál es la situación de este conflicto, los tres pasos esenciales para entenderlo es, en primer lugar, una sentencia de 7 de mayo de 2021, Seroflor contra Polonia, en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues, cuestiona los requisitos en el nombramiento de algunos magistrados del Tribunal Constitucional polaco y entiende que la intervención del Tribunal Constitucional polaco, pues aquí falta a las garantías del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en la medida en que el asunto, el recurso, no habría sido examinado por un tribunal independiente. A continuación de esta sentencia de 7 de mayo, la respuesta está en la sentencia, en el fallo del Tribunal Constitucional polaco, el caso K621, está el enlace en la presentación de PowerPoint y como antes comentabais, es fantasmagórico, ¿no? Ay, perdón, que no he avanzado en la presentación. Bien, ahí estaban las noticias y los enlaces y aquí el mapa temporal, ¿no? El esquema temporal entre la sentencia del Tribunal Europeo con los nombres para no confundirnos, el enlace a la sentencia del Tribunal Constitucional polaco, que está en inglés traducido el fallo, pero que es la misma información que está en polaco, no hay todavía los argumentos jurídicos, y la carta de la Secretaría General en aplicación del artículo 52, en el que da un plazo al gobierno de Polonia para que explique cómo se van a cumplir, cómo se van a cumplir las obligaciones que derivan de estas sentencias, y le da un plazo, creo que es hasta marzo del año que va a entrar. Estos serían los documentos básicos y repito, la idea de la presentación simplemente es poder acceder a los documentos originales, ¿no? Alguna información adicional relacionada con este caso. Por un lado, en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos constituyen una aplicación de doctrina previa. En el caso de entender aplicable el artículo 6 a los tribunales constitucionales, la jurisprudencia es más antigua. He puesto 3 casos que son pues, paradigmáticos en la experiencia española, ¿no? El caso Ruiz Mateos, en el que el Tribunal Europeo entendió que la ausencia de participación
de las partes en el proceso en una cuestión de inconstitucionalidad, pues en el caso de que la norma con rango de ley cuya constitucionalidad se duda, pues pueda ser una norma ad hoc, una norma de caso único, una ley singular, pues violaba el derecho al proceso debido, y 2 sentencias posteriores también relacionadas con la admisión, con los requisitos de admisión del recurso de amparo, la primera sobre el agotamiento de la vía judicial previa y la segunda, Rivas Antón, sobre el requisito de la especial trascendencia constitucional. Es decir, existe una larga jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a veces cuestionada también, sobre la posibilidad de extender los requisitos del artículo 6.1 a los tribunales constitucionales. Pero, repito, es una línea consolidada. Lo que es más nuevo es la derivada o el aspecto concreto que tiene que ver con el efecto que tiene los vicios en el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. Aquí es una sentencia contra Islandia la que abre la vía. Sucede lo mismo que en el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Está el caso de la Asociación de Jueces Portugueses, inmediatamente anterior a las sentencias específicas sobre Polonia, y aquí sucede lo mismo, y también hay una sentencia de julio de este año, de 2021, contra Bélgica, en la que también avanza o está creando jurisprudencia en relación con la designación de los vocales del Consejo General, de los Consejos Generales de la Magistratura. Esta es la parte que puede resultar pues, más novedosa en la línea jurisprudencial del Tribunal Europeo. Pero a la vez, el caso Seroflor pues no es un hecho aislado, sino que va acompañado de otras 2 sentencias importantes, que son las que aparecen reseñadas en la presentación. Y llego aquí a la última parte de la intervención, que sería un poco la de preguntarse o tratar de reflexionar en voz alta, ¿no? Si estamos ante un conflicto específico con Polonia o si hay precedentes de un problema más general, si estamos ante un problema de alcance más general y, por lo tanto, que pueda ser tratado pues, desde una perspectiva más amplia, que es el control de convencionalidad de las normas constitucionales. Yo he puesto ahí 2 ejemplos que son con los que me parece que puede haber más puntos en común. Por un lado, una sentencia contra Hungría, el caso Vaca contra Hungría, que tiene que ver con el cese del presidente del Consejo de la Judicatura, que a la vez era presidente del Tribunal Supremo, y el caso, el primero, la conexión pues, por temática es muy evidente, porque estamos hablando de independencia judicial, de división de poderes, de Estado de Derecho. La segunda, estamos hablando de un elemento que no tiene que ver estrictamente con la independencia judicial, sino con el concepto de democracia y la titularidad del derecho de voto, que es el caso del voto de los presos en Rusia, la prohibición constitucional que está expresa en la Constitución rusa de que las personas que están cumpliendo una pena privativa de libertad puedan votar, que es el caso Anchugov y Gladkov contra Rusia. ¿Cuál ha sido el desenlace de estos 2 casos? El desenlace del caso contra Hungría es que es un incumplimiento prolongado. El proceso está todavía sometido a supervisión por parte del Comité de Ministros. Están en la fase de emisión de informes, de recomendaciones, hay una resistencia evidente por parte de Hungría a introducir cualquier reforma en la línea de cumplir con la sentencia y, bueno, pues va en vías de convertirse en un incumplimiento prolongado. Y mientras, en el caso del voto de los presos en Rusia es interesante porque ha habido dos soluciones o 2 estrategias. La primera ha sido el rechazo frontal por parte del Tribunal Constitucional ruso a la sentencia Anchugov, declarando que la propia sentencia Anchugov era contraria a la Constitución rusa, que es más o menos la misma salida o la misma solución que parece anunciar el fallo del Tribunal Constitucional polaco y que tampoco es novedoso en el caso de Europa, ¿no? Sino que también en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues es un poco el argumento utilizado en Venezuela para declarar la inconstitucionalidad de las sentencias de la Corte Interamericana pues, que condenaban a este país en relación también con materias similares, ¿no? Y el cumplimiento ha tenido un giro inesperado porque introduciendo pequeñas reformas, sobre todo porque el mismo caso del voto de los presos afectaba también al Reino Unido, al caso Hearst, y mediante
reformas pues, prácticamente cosméticas. El Comité de Ministros ha entendido, ha dado por cumplida la sentencia Hirst y también ha dado por cumplida la sentencia Anchugov y Rafa Bustos, a quien también ha citado Juan Ignacio, pues habla de un incumplimiento aparente, un incumplimiento engañoso, ¿no? Entonces, aquí me podría parar formulando una serie de preguntas, ¿no? ¿En qué se parece el caso polaco a los dos que he puesto en pantalla? Habría que yo querría señalar simplemente algunos elementos. En primer lugar, que no estamos ante un incumplimiento o ante una vulneración del derecho de la Unión, del convenio puntual, sino que estamos ante un problema estructural. El problema con Polonia no es la sala disciplinaria, no es el mecanismo de designación de los magistrados, no es la falta de recursos, sino que es un sumatorio de todos estos elementos. Es decir, no estamos ante una forma de entender la independencia judicial que encaje dentro de los principios básicos del constitucionalismo, sino que estamos ante un apartamiento consciente del modelo. Por otro lado, no sé si se puede afirmar que estamos ante una interpretación expansiva por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como afirmaba Rusia o el Reino Unido respecto del voto de los presos en relación con un artículo, como es el artículo del derecho a elecciones libres, del 3 del protocolo 1, pues que dice poco, sino que aquí realmente parece que están en juego principios nucleares de la propia idea de Estado de Derecho. Por lo tanto, no parece que estemos ante un caso de interpretación evolutiva o una interpretación adaptativa del convenio, una interpretación más expansiva o finalista, sino que estamos ante una interpretación, creo que bastante pegada a lo que podríamos entender que es el patrimonio constitucional europeo y la idea de Estado de Derecho en ese contexto, ¿no? Y en cuanto a las vías de solución, junto a las vías honestas a las que ha hecho referencia Juan Ignacio, bueno, pues en el ámbito del convenio europeo vemos como los incumplimientos prolongados, los cumplimientos aparentes y directamente el cuestionamiento de la constitucionalidad de la propia jurisprudencia europea, pues forman parte un poco de los retos a los que se enfrenta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con un elemento adicional, que aquí el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo está repartido entre dos órganos, el Comité de Ministros y el Tribunal Europeo, y mientras el Comité de Ministros puede entender que Rusia o que el Reino Unido han cumplido los casos relacionados con el voto de los presos, pues el Tribunal Europeo podría, ante una nueva demanda, pues considerar lo contrario. Aquí esto plantearía una nueva pregunta sobre a quién corresponde en última instancia el examen sobre el cumplimiento de las sentencias. Perdonad por que he ido un poco atropellado, pero simplemente también yo creo que tenemos todos ganas de abrir el debate general. Gracias. Muchas gracias a ti, Ignacio. Lo abrimos. Abrimos el debate general. Tenéis la palabra. A mí me dejas el primero siempre, Marian, y voy a ser muy breve. Siempre. Por hilar con la parte final, que estoy completamente de acuerdo, de que ha sido breve pero muy claro, Ignacio. Yo creo que el caso polaco, es que esto es una cosa que hay que tener muy presente y puede pasar desapercibido. El caso polaco presenta dos variantes importantísimos en relación con el resto de todos los casos que ha venido habiendo en Europa. Que no han sido los únicos, ya lo sabemos todo. Esto fue el Tribunal Constitucional checo, el Tribunal Supremo danés, más la saga luego del Tribunal alemán, ha pasado con el rumano. Bueno, y hay una diferencia clave entre este, y hay que insistir mucho en ello, entre este y los demás. Uno, yo lo intentaba explicar antes en mi intervención, uno es el contexto, lo ha dicho Ignacio. El contexto polaco es un contexto de adulteración de todo el sistema judicial polaco. No es un problema sistémico, no es un problema de un fallo, es un problema sistémico. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Y lo segundo, que me parece igual, más importante todavía, es que decía Adama en su intervención y tal, bueno, no, pero es que eso no lo sostiene, eso no se puede sostener, porque es que la Constitución polaca no dice realmente lo que dice el Tribunal Constitucional polaco. Bueno,
Eso está bien, Adam, pero en todo caso no tenemos que olvidar, oye, que el intérprete supremo de la Constitución Nacional es el Tribunal Constitucional Nacional. Entonces nos pueden gustar más o menos sus sentencias, las podemos criticar, pero vienen del intérprete supremo de la Constitución. ¿Cuál es la diferencia clave? ¿Cuál es la diferencia clave? El Tribunal Checo, el Tribunal Danés, después la Sala Segunda, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, que la podemos criticar todo lo que queramos, podemos criticar todo lo que queramos esa sentencia y es lícito criticarlas, pero proceden de un tribunal legitimado para dictar esa sentencia, nos guste más o nos guste menos. Y esa es la clave en relación de todos esos tribunales con el tribunal polaco. Lo ha dicho Adam, el tribunal polaco, lo ha dicho Adam, y lo ha ratificado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es más importante que la opinión de Adam y que la mía, ¿no? Yo he utilizado la misma, he escrito algo, y he utilizado la misma expresión que Adam. Se trata de un tribunal constitucional políticamente secuestrado, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de la sentencia de mayo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ahí está la clave. Si es que diga lo que diga ese tribunal, más allá de lo que diga ese tribunal, es más, aunque ese tribunal hubiera dicho cosas muy pro Unión, muy favorables a la Unión Europea, es que estarían procediendo de un órgano que no es un tribunal establecido por la ley. Y con eso yo creo que está dicho todo. Esa es la gran diferencia entre la sentencia polaca y las demás sentencias, incluida la rumana, la rumana de junio también y tal. Nos puede parecer bien, nos puede parecer mal, nos puede parecer que pone en jaque el principio de primacía. Bueno, pero para eso están los debates, pero proceden de un tribunal legitimado. Y esa legitimación, esta es la clave que falta por completo en el Tribunal Constitucional, en un contexto en el que se está produciendo un ataque sistémico a la independencia de todo el sistema judicial polaco, ¿no? Gracias, Mario. Adam, por alusiones, ¿quieres contestar? Sí, también permito un comentario. Sí, estoy de acuerdo que es un tribunal constitucional que interpreta la Constitución, entonces de allí o sea, debe ser nuestro punto de partida, pero tenemos que acordar también nosotros que el test de la independencia judicial, según la sentencia esa de Islandia, de Astratsson, incluye este test la conformidad con la legislación nacional. Entonces, es el Tribunal Europeo que está controlando si el proceso de nombramientos judiciales internos han respetado la ley interna. Y en todas esas sentencias que tenemos del Tribunal Europeo, ahí está enfatizado muy claro el nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial, etcétera, son establecidos en violación de la Constitución polaca, lo confirman los órganos internacionales. Entonces, en el fondo, ellos no resuelven este conflicto de primacía, sino constatan una violación de la ley interna. Y ahora una pregunta, Ignacio, ¿crees que primero ya tenemos suficiente material para dictar una sentencia piloto? Porque ya en el tribunal hay más de 20 demandas contra Polonia relacionadas con el problema sistémico, y son varias demandas, porque son demandas de las personas que participaron en los procedimientos donde se pronunciaba el tribunal que no cumplía los requisitos de la independencia, son los mismos jueces que presentan esas demandas, entonces, y son varios conceptos del convenio, porque alegan la violación del artículo 6, pero también del artículo 8, hay una demanda que alega la violación del artículo 18, que ya es una cosa también muy grave, ¿no? Y también puede cambiar un poco la perspectiva, porque la violación del artículo 18 del convenio ya es otra cosa, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tácticas y qué instrumentos otra vez tiene el Tribunal Europeo? Y si el procedimiento de la sentencia piloto aquí es, en tu opinión, una buena solución. Gracias, Adam. Yo creo que el Tribunal Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea están actuando de forma coordinada, no sé si conscientemente coordinada, pero sí las sentencias del Tribunal de Justicia se apoyan en las sentencias del Tribunal Europeo y da la impresión de que el Tribunal Europeo confía
en los mecanismos que establezca el derecho de la Unión Europea para conseguir a la vez el cumplimiento tanto del derecho de la Unión como del convenio. Es decir, da la impresión de que la solución al incumplimiento del convenio pasa por la negociación con la Unión Europea y los mecanismos que establezca la Unión Europea. El caso al que se parece más, que es Vaca contra Hungría, ahí no se han utilizado de momento respecto de esto el mecanismo de las sentencias piloto, ¿no? Sino que es el propio Comité de Ministros el que, en negociación con el gobierno húngaro, pues está tratando de alcanzar un acuerdo. En el caso que yo he estudiado más, que es Hirsch contra el Reino Unido, las sentencias piloto llegaron en un momento en el que había una perspectiva de negociación y de cumplimiento por parte del gobierno británico. Era un momento en el que estaba Tony Blair como primer ministro y parecía que se iba a introducir una reforma en el Parlamento británico para limitar los casos en los que los presos perdían el derecho de voto. Entonces, ahí la sentencia piloto sirve para dar un toque de atención y dar un plazo a las instituciones nacionales para negociar e introducir las reformas. Yo la dificultad que veo al ver el fallo del Tribunal Constitucional polaco es que de momento no hay perspectiva de negociación, por lo tanto una sentencia piloto que suspenda la tramitación del resto de demandas a la espera de un plazo perentorio, pues no sé si es un mecanismo útil hasta que no haya cierta apertura o cierta posibilidad de negociación por parte del gobierno polaco. ¿Alguna intervención más? ¿No? Bien, se nota que ya son altas horas de la tarde. Me vais a permitir, para finalizar este seminario, agradecer nuevamente a los asistentes su presencia aquí y muy sinceramente a los ponentes. Se ha empezado a grabar esta sesión una vez que se han hecho las presentaciones, así que a fin de que quede constancia en YouTube, ¿no? Tenemos nuestros followers. Reitero que en este seminario han participado Adam Christborn, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Varsovia e investigador también en el Fowler-Spellen, Juan Ignacio Ugarte Mendía, profesor, siempre digo catedrático, porque lo sentimos muchos, acreditado catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, Ignacio García Vitoria, profesor contratado doctor en la Universidad Complutense. A los tres nuevamente, mil gracias y hasta el próximo seminario, que será muy pronto. Feliz Navidad, es lo que toca. Un abrazo a todos. Gracias. A vosotros. Adiós. Feliz Navidad.